Dios los bendiga, hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da para poder tener un compañerismo alrededor de su palabra. A pesar de la distancia y que muchos están en diferentes países, nos podemos reunir a compartir la palabra. Entonces, esto no depende de mí, no depende del ministro, depende netamente de Dios. Entonces, cuando Dios permite que uno se pare a decir algo es porque de verdad Él fue el que le dio la palabra para hablarla a uno. Entonces, básicamente, partiendo de allí, cada persona es responsable por lo que va a hablar. Y cuando alguien va a hablar algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, él tendrá que responder por eso. Pero cuando un hombre se para a hablar de acuerdo a la palabra de Dios, Dios respalda eso. Y ya no se para al hombre, sino que Dios se para por él. Y estamos confiando en eso. Entonces, así, hermanos, les doy la bienvenida a este servicio a través de la distancia, pero recuerde que lo que nos une es un espíritu que está en todo lugar. Dios los bendiga nuevamente y vamos a tratar un tema que se llama el Espíritu Santo como un sello. Y para eso vamos a tomar dos escrituras, Efesios 1:13 y Efesios 4:30, que son bien conocidas. Entonces dice Efesios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahorita el capítulo 4, versículo 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, vamos a darlo hasta ahí. El Espíritu Santo como un sello, y vamos a orar primeramente. Si usted está sentado y quiere acompañar esta oración, póngase de pie. Le damos gracias al Señor. Amoroso Señor Jesús, en esta tarde, en este día, Señor, nos presentamos delante de tu presencia con el fin de abordar tu palabra, Señor, rogándote, Padre, que quites todo obstáculo, todo impedimento, toda distracción, Señor, para que el Espíritu Santo pueda moverse libremente, Señor, a través de estos canales que tú nos permites utilizar, Padre. Bendice a cada oyente, Señor, y dale la revelación que necesita para que su vida pueda crecer, pueda ser edificada, Señor, y dame a mí la inspiración para hablar no de mi propia cuenta, sino que seas tú quien hable, Señor. Padre, porque reconocemos que no es el hombre, Señor, el que puede hacer algo por nosotros, sino el Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor. Por lo tanto, te pedimos que nos unjas a cada uno, Señor, no solamente a mí, sino al que oye, para que tu palabra pueda correr y ser glorificada libremente, Padre. Derrotamos y echamos fuera tu espíritu contra la palabra y tomamos control de esta atmósfera en el nombre de Jesucristo, rechazando todo ruido, todo impedimento y distracción. Padre, te doy las gracias y te pido que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en esta hora, Señor, porque lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, nuevamente los saludo a todos. Nosotros tratamos de hacer el saludo un poquito corto porque el tiempo se va muy rápido cuando uno tiene que abordar cosas importantes. Entonces, reciban un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo y le pido al Señor que los bendiga donde quiera que usted se encuentre. Entonces, bueno, el tema es el Espíritu Santo como un sello. Y para comenzar, pues ya habíamos hablado, pues a los que han venido siguiendo estas prédicas, habíamos hablado del nuevo nacimiento y del bautismo del Espíritu Santo. El profeta dijo en el mensaje que es el Espíritu Santo, que usted debía saber, para poder recibir el Espíritu Santo, debía saber qué es. Entonces él empezó a desarrollar el tema y dijo: es un sello, es una circuncisión, es un reposo, es un bautismo y todas estas cosas. Entonces ahorita quiero abordarlo desde el punto de vista como un sello. Bueno, entonces primero, haciendo como un breve repaso a lo que vimos la última vez, que el sello del Espíritu Santo, cuando dice Efesios 4, que es hasta el día de la redención, está hablando de que Él está sellando a un pueblo, perfeccionándolo, para que en el día de la redención ellos estén preparados y redimidos. Recuerda que redimir es volver una cosa a su estado original, y también es volver una cosa a su dueño original.
Entonces, veamos que la gente que ha nacido de nuevo necesita ser sellado con el Espíritu Santo para la redención. Y si no es sellado, pues aún aunque no sea sellado, no se va a perder porque la naturaleza de Dios está en él. Pero entonces está preparado para la segunda resurrección. Mientras que los que son sellados, esos están para la redención, o sea, para reinar en el milenio, donde queremos estar todos los creyentes de su palabra. Entonces, voy a comenzar leyendo Gálatas capítulo 4, en el versículo 6. Y dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Bueno, ya éramos hijos, y por cuanto ya éramos hijos, se necesitaba un despertar, un nuevo nacimiento. Es como lo mismo. Se necesitaba un despertar, y para eso Él envió el Espíritu de su Hijo. Entonces vemos en San Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, si usted lo quiere leer o lo quiere anotar, dice que el Espíritu de verdad, primero dice la Escritura, San Juan 14, 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, hablando del Señor Jesucristo. Y después dice San Juan 14, 16 y 17 que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces, cuando Él nos dio el Espíritu de su Hijo, lo que nos dio fue el Espíritu de verdad, o sea, la revelación de esa verdad, de esa palabra, la revelación de Cristo. Entonces, dice, el Espíritu de verdad es la palabra vivificada. Recuerde que el Señor Jesucristo es la palabra, y esa palabra viene a usted, y si es revelada, se recibe al Señor Jesucristo al recibir la palabra. Si no le es revelada, usted va a recibir letra, va a recibir conocimiento, pero eso lo único que va a hacer es envanecerlo, llenarle la mente, pero su corazón no va a tener una vida. Entonces necesitamos tener cuidado de que la palabra caiga en revelación. Bueno, entonces lo que Él nos dio fue el Espíritu de verdad, o sea, la revelación de esa verdad, para que podamos ser sellados. Entonces yo quiero ir desenvolviendo este tema aquí rápidamente, yendo a través de varias citas. Una está en Ezequiel, el capítulo 9, versículo 4. Entonces aquí vamos viendo algo muy interesante. Y dice: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ahorita fíjese pues en esto, el sello, ¿dónde iba a estar? La señal, ¿dónde iba a estar? Iba a estar en la frente. La frente es el lugar que indica el conocimiento, a donde viene a parar la revelación. Entonces, ¿qué era el sello que ellos necesitaban tener allá? Era una revelación. Entonces, fíjense una cosa, que el profeta nos hace mención de eso. El profeta nos hace mención a lo que fue el cumplimiento de este texto. Dice el versículo 5, Ezequiel 9, 5: y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ahí está el versículo 6. Bueno, entonces la señal en la frente quiere decir la señal, el lugar donde viene la revelación. Y la revelación viene por causa de la palabra hablada, como ya hemos visto, que fe es revelación, dijo el profeta, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, el profeta nos habló del cumplimiento de esto, que se cumplió en el año 70, cuando vino Tito a destruir la ciudad de Jerusalén, la sitió, duró alrededor de 4 años sitiada, encerrada, de modo que nadie podía ni entrar ni salir. Esa revelación, el Espíritu Santo, cuando vino a advertir de eso, fue el Señor Jesucristo. Entonces vamos a mirar el texto también. Dice
la gente que estaba siendo sellada era la gente que ya no resistía a vivir de la manera en que el mundo está viviendo, que como la maldad iba de aumento, que como los gobernantes, los encargados de administrar justicia, se dejaban comprar por sobornos, por dinero, y como dice la escritura, pervertían el derecho a la gente. No les hacían justicia, sino que beneficiaban al mayor postor, al que pagara más. Entonces, cuando el Espíritu Santo empezó a sellar a esa gente que en su interior gemía, que ya estaba cansada de vivir de esa manera, que ya no estaba mañana viviendo en esa nación allá, porque el pecado la tenía inundada y su naturaleza era diferente a lo que estaba viviendo, porque ellos anhelaban en su interior una justicia. Entonces, cuando en su corazón empezaron a gemir, de su boca salió un clamor pidiendo justicia. Eso es lo que necesitamos hoy nosotros. Necesitamos estar en un clamor pidiendo esa justicia para que esto vuelva a cumplirse. Ahora, entonces, continuando con el tema, en Mateo 24, 15 al 18. Mateo 24, 15 al 18, el Señor Jesucristo anuncia el cumplimiento de esto. ¿Y cuál fue el sello que Él les puso? Vamos a leerlo, 15 al 18, Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, para entender se necesita revelación. Dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces ahí el Señor Jesucristo les estaba anunciando lo que ellos debían hacer cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos. Él les dijo, más cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Vale, aquí en San Lucas 21, 20 al 22. Dice, entonces los que estén en Judea, es la misma cita desde otro punto de vista. Dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Es día de retribución, día de pago. Ahorita, si usted quiere mirar qué tipo de pago está hablando ahí, está hablando, como dice Isaías capítulo 13, que dice el Señor, y castigaré al mundo por su maldad. Allá tenía que ser castigada la ciudad a donde llegó la palabra y fue rechazada, que fue Jerusalén. El sello que el Señor les puso en su mente, la revelación que les puso en su mente fue que cuando vieran que Jerusalén estaba rodeada de ejércitos, su destrucción llegó. Entonces, ¿qué fue el sello? Fue la revelación de la palabra que el Señor Jesucristo les habló. Me disculpan, hermanos, porque tenemos vecinos bullosos y tienen música a todo volumen, pero que eso no nos impida compartir la palabra. Cuando llegó entonces el día en que Jerusalén fue rodeada de ejércitos, los que tenían la revelación, los que habían sido sellados con esa revelación, esa gente ya estaba fuera de Jerusalén. Ellos tenían la advertencia, ellos tenían la revelación de la palabra y sabían qué debían hacer, y por eso ellos, como dice Ezequiel, no perecieron conjuntamente con los otros. Entonces, póngale que va esto. Esa gente andaba en la revelación que tenía, andaban en la palabra que les fue revelada. Recuerden que la palabra y el espíritu son lo mismo. Cuando usted es sellado por un espíritu, es sellado por la palabra que trae ese espíritu. Es sellado por la revelación que trae ese espíritu. De donde, si ese es el espíritu incorrecto, usted va a tener la revelación equivocada. Por eso tenemos que utilizar el Urim y el Tumim, utilizar la palabra, utilizar el mensaje, para verificar que lo que escuchamos podamos discernirlo de acuerdo a la palabra. Acuérdense que el profeta dijo que la salvación viene por medio del discernimiento que usted tiene de lo que oye, y el discernimiento se lo da la palabra. Discernir es saber diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Entonces, esa gente andaba en la palabra, y la revelación que les puso en su mente
fue que ellos pudieron oír esa palabra. Mientras que los otros, ¿qué pasó? Hicieron parte de los que le dijo el Señor en Ezequiel, que aquellos que no tuvieran la señal en su frente fueran aniquilados. Y ellos, ¿por qué no tuvieron la señal? Porque ellos rechazaron la palabra. Cuando rechazaron la palabra, ellos quedaron encerrados para juicio en su propia mente. Póngale que primero fueron encerrados en su propia mente, de modo que ellos creían que estaban correctos. Ellos creían que habían hecho lo correcto. Ellos creían que tenían la palabra. Estaban encerrados, ciegos en su mente por haber rechazado la palabra. Y cuando vino entonces la manifestación física de eso, fue que ellos ya se encerraron en Jerusalén a orarle al Señor, a pedir salvación, cuando ya no había salvación. Y ya sabemos la historia, se comieron la corteza de los árboles, comieron hierba, hasta que pelaron el campo, hasta que ya no hubo nada, empezaron a comerse a sus propios hijos. Eso es una realidad de un pueblo que, siendo un pueblo de Dios, lo rechazó. Por eso rechazar la palabra es muy delicado. Entonces, cuando un espíritu viene, cuando viene un pensamiento, acuérdate que un pensamiento es una persona. Eso lo voy a abordar en otro tema, si Dios lo permite. Pero, ¿qué fue Jesucristo? Jesucristo fue los pensamientos de Dios expresados. Y por eso Él fue la palabra. ¿Qué es una palabra? Es un pensamiento expresado, y eso fue Jesucristo. El pensamiento de Dios expresado que se manifestó materialmente para darse a conocer a nosotros. Ahora, de nosotros dice el profeta que nosotros somos la manifestación física de los atributos que estaban en Dios en el principio. Entonces venimos a hacer lo mismo. Ahora necesitamos tener el carácter de Cristo, el carácter de Él, para rendirnos a su palabra. Ustedes se fijan, él cada instante de su vida lo vivió para Dios. Yo que nosotros nos dejamos robar el tiempo muy fácilmente de las cosas del mundo. Y por eso muchas veces que viene, como ya hemos hablado, viene la prueba, viene el castigo, porque Dios necesita que seamos limpiados de todo ídolo. Entonces, cuando Él dijo de todos vuestros ídolos os limpiaréis, en Ezequiel 37 o 36, cuando Él dijo de todos vuestros ídolos os limpiaréis, porque nos va a limpiar. Y hay muchas maneras que el Señor utiliza. Bueno, entonces Gálatas 5, 22 y 23, ahí nos habla de algo interesante. Gálatas 5, 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, usted viene a ser condenado, viene a ser acusado por la ley si usted no vive en estas cosas. ¿Sí? Mira, porque la ley está puesta para juzgar a aquellos que no viven según estas cosas que leímos acá, que no viven en el Espíritu. El que vive en el Espíritu, rendido a la palabra, en él se desarrolla un amor, se desarrolla una tolerancia, de modo que él ve a otro cometiendo errores y él no lo juzga, sino que él ora por él. ¿Qué es tolerar? Es pararme en los zapatos del otro. Entonces, una tolerancia, yo no juzgo al otro porque yo sé de dónde me sacó el Señor, y yo sé que el Señor me ha traído a mí en un proceso de crecimiento donde el mayor obstáculo de Dios para ese crecimiento he sido yo mismo, porque yo sigo, he traído las inclinaciones del pasado, he traído los deseos del pasado, los ídolos del pasado, de los cuales el Señor me ha venido limpiando a mí y lo ha venido limpiando a usted. Entonces dice Romanos 8.1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Voy a leerlo para que sea la Escritura hablando. Dice entonces: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, los que viven conforme al Espíritu son los que viven de acuerdo a la revelación de la palabra. Por necesario escuchar la palabra y que la palabra nos sea revelada. Entonces, dice el Señor que en el tiempo de que estamos viviendo, dice en su palabra, Mateo 24:12, si lo quiere apuntar, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Y qué pasó? Vemos eso cumpliéndose hoy. ¿Qué fue la pandemia? Fue la gente confinada a un sitio, a un hogar, donde no podía llegar la palabra, y comenzó a haber un enfriamiento. Entonces, en cuanto a eso, yo le quiero decir unas cuantas cosas.
La maldad comenzó a multiplicarse desde las iglesias, desde las llamadas iglesias de Dios, que empezaron a dejar pasar el pecado y empezaron a anhelar más el dinero, y la gente comenzó a darse cuenta de que era pura mentira lo que decían, y que el objetivo de las denominaciones era captar, acumular el dinero de la gente. Y empezaron a ver que la gente que iba a esas iglesias le sacan el dinero, no viven diferente. Entonces comenzó a multiplicarse la maldad y la gente comenzó a volverse apática, a volverse apóstata de la fe, a descreer la palabra, y por causa de hipocresía, dice la escritura, de mentirosos que teniendo cautelizar la conciencia enseñan con astucia las artimañas del error. Y dice el apóstol Pedro que con palabras fingidas, con palabras que parecen verdad pero son mentira, harían mercadería a nosotros. ¿Cómo así que mercadería? Recuerden que un mercado se realiza para sacar una rentabilidad, una ganancia. Cuando yo compro algo y lo vendo, estoy haciendo mercado. Y yo compro algo para venderlo, para sacar ganancia. Entonces, cuando dice la escritura que harían mercadería de nosotros con palabras fingidas, es que con esas palabras fingidas empezarían a sacar el dinero de la gente. Y eso es lo que se conoce hoy como las doctrinas de la prosperidad, donde usted lo único que tiene que hacer es ofrendar, diezmar y sembrar y recoger. Y eso es verdad, pero recoger físicamente. Pero de la vida espiritual nada, hay una muerte. Entonces esa mercadería que lleva a la gente a vivir detrás del dinero y a preocuparse cada vez menos por la palabra. Entonces fíjense lo que dice acá: a medida que avanza el tiempo, la simiente de Dios se va viendo más y más reducida y se va limitando a pequeñas minorías e individuos. Eso es lo que tenemos hoy. La que mucha gente, cuando nos escucha una palabra clara, una palabra fiel a la escritura, una palabra que no tiene alteración, dice: ese es el ministerio de la hora. Pero se imagina una cosa muy grande, cuando el profeta dijo que el avivamiento no era las multitudes, sino que el avivamiento era darle vida a lo que ya estaba dentro de usted. Y es una pequeña minoría que a medida que avanza el tiempo se va reduciendo y se va reduciendo. Entonces, pequeñas minorías e individuos que con los vientos fríos de doctrina, póngale que va esto, a cualquier descuido nos enfriamos. Como estuvimos confinados aquí en la casa y no íbamos a tener un compañerismo, no íbamos a tener reuniones de culto, entonces empezó un enfriamiento. Dígale que va esto que le va a decir. Cuando comenzó ese enfriamiento, entonces a cualquier descuido nos desviamos rápidamente hacia el mundo, porque se necesita calor en el espíritu, se necesita un poder para que domine la carne, y ese poder tiene que estar siendo avivado, tiene que estar siendo alimentado. Eso es como comparar un fogón de leña, porque recuerde que, y esto es lo maravilloso del mensaje, que nos da unas guías claras para poder entender la palabra. Cuando nos da los tipos y las sombras del Antiguo Testamento, del Nuevo, y cuando nos dice que todo lo natural tipifica lo espiritual, yo creo que eso es un abreojos para cualquier creyente que le permite entender la palabra. Entonces, comparando un fogón de leña, ¿para qué un fogón de leña? No es meterle mucha leña, sino meterle la suficiente leña que sea, digámoslo así, que sea sólida, que no se consuma ligero, para que conserve el calor. Y se necesita que entre palo y palo, uno sobre el otro, se deje el espacio para que fluya el viento, porque si no fluye el viento, entonces no va a poder salir candela y va a empezar a salir humo, y el humo es una señal de que el fogón se apagó. El humo significa juicio. Entonces se necesita nosotros que tengamos, digamos, un equilibrio entre la palabra y la oración, para que lo que recibamos no nos ahogue, sino que podamos digerirlo y podamos vivirlo. Yo creo que usted me está entendiendo. Entonces, cualquier descuido nos enfriamos rápidamente, y es necesario estar haciendo algo para mantenernos calientes. Fíjense en eso. Es necesario estar haciendo algo para mantenernos calientes en el espíritu. Porque la escritura dice que es mejor ser frío o caliente. O sea, es mejor irse al mundo definitivamente, o quedarse con la palabra.
pero no estar comiendo de allí y de allá, porque eso es una mezcla de calor y frío, y lo que hace eso, ¿qué es? Enfriarnos y ya no una tibieza. Bueno, entonces, eso es como, digámoslo así, un carbón solo, un carbón para asar arepas, para que se mantenga el calor que va a asar las arepas. Los carbones deben estar juntos, y un carbón le pasa calor al otro, porque recuerde que el calor se transmite de un cuerpo a otro, eso es lo natural. Sí, y las leyes de la física dicen que cuando dos cuerpos se juntan, el que tiene mayor calor le pasa calor al que tiene menos, hasta que los dos se van nivelando a tener el mismo nivel de calor. Ahora fíjense en eso, porque eso es una ley tanto natural como espiritual. Por eso es necesario el compañerismo, porque si yo me estoy enfriando en algo, aquel que tiene me va a dar y me va a encender otra vez. Por eso es necesario estas cosas. Entonces lo natural, cuando el carbón está solo, llaman un fogón, están todos reunidos, pero hay un carbón por allá solo, ese es el que se va a apagar y se va a enfriar, mientras que los otros se van a calentar mutuamente. Entonces es necesario hacer algo, y eso es una de las cosas que vamos a hacer: tener compañerismo, reunirnos, hablar de la palabra, ¿sí? Y no reunirnos para hablar mal de los demás, para criticar o quejarnos, porque eso es una cosa que el Señor tiene que cortar de nosotros para poder que haya un rapto. Entonces, fíjense en esto acá, en Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. Mientras lo encuentro, tengan en cuenta lo que estamos hablando del Espíritu Santo como un sello. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. Fíjense lo que dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. ¿Así mira lo que estamos hablando? O sea, cuando está frío, el otro lo enciende, es lo mismo que levantarlo. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Por eso es que hay gente que se aparta, deja de congregarse y resulta mundanizados, y después dicen: pero si yo creo la palabra, si la cree, pero si nosotros nos separamos de la palabra, del calor de ella, los vientos fríos del mundo, de las tentaciones, de las dificultades, de los problemas, nos van a enfriar y nos va a arrastrar hacia el mundo. Entonces, fíjense lo que dicen: también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? ¿Sí, fija? Cuando dos cuerpos están juntos y cada uno de los cuerpos produce calor, si uno está solo, él produce calor, pero el frío llega y lo golpea hasta que se le lleva el calor. Ahorita, miremoslo ahí desde el principio natural. Cuando un cuerpo choca contra otro, el calor se transmite. Entonces lo que hace el viento naturalmente es que le pega a la superficie caliente, pega y se va y sigue, y llega otro viento más frío, porque el viento está en circulación. Entonces un viento frío se lleva a una parte, llega al otro, porque el viento lo que transmite es aire, y en el aire hay moléculas que son cuerpos que se llevan el calor, ¿cierto? Entonces cuando el viento está golpea, se le va a llevar el calor. Espiritualmente es lo mismo. Vienen los vientos fríos del mundo, de la frialdad del mundo, de las denominaciones, de la religión, y de la gente que, aunque no sea religiosa, es mundana, a influenciar con la palabra. Y esos son vientos que están golpeando y golpean, y usted resiste y resiste, pero cada vez se va enfriando más, hasta que cuando menos piense, resultó frío y cayó en la tentación. Y usted dice: ¿por qué caen estos? Porque estaba frío. Y cuando está frío, entonces no hay una resistencia para quemar el pecado. Entonces dice el 12: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mire que esto es una cosa maravillosa. Aquí también nos habla del diablo. Si el diablo prevalece contra mí, llega otro y con la palabra me redime, porque dice la escritura que en el compañerismo hay redención. Entonces me levanta, y entre los dos podemos vencer más fácilmente. Por eso es necesario reunirnos. Entonces fíjense en una cosa, mire, y esto se lo voy a decir para que usted lo tome de lo natural y lo lleve a lo espiritual también. Vea, cuando un cuerpo, digamos yo personalmente, este cuerpo,
pasa por una parte fría, él resiste, porque produce calor. Digamos, a mí una vez me tocó trabajar en un puesto donde hacía mucho frío, mucho frío. Y aunque yo tengo calorías para resistir el frío, porque estoy más adaptado al clima frío, ¿qué pasó? Fíjense en esto. Después de pasar horas y horas recibiendo viento, el cuerpo empezó a temblar. ¿Qué pasó? ¿Para qué tiembla el cuerpo? Lo que se llaman escalofríos. Es que el cuerpo se sacude involuntariamente, o sea, sin que yo lo desee, para producir calor. Y entonces entre más se sacude, es porque más frío nos estamos poniendo y se necesita producir calor, entonces el cuerpo lo hace de esa manera. Sí, mira, así es lo mismo. ¿Qué fue esta pandemia? Fue los vientos fríos del mundo, de enfermedad, de religión, de mundanalidad golpeándonos, y como no estábamos recibiendo el fuego de la palabra ni del compañerismo, entonces empezó a enfriar, ¿cierto? Pero llegó un momento en que los que son hijos de Dios tienen ese calor por dentro, tienen esa vida, porque somos animales de sangre caliente, es decir, que el cuerpo se calienta por sí mismo. Entonces, ¿qué pasó? Lo que fue la pandemia era un sacudimiento, y la gente que no era de sangre caliente, ya vamos a mirar eso, no pudo tener esos escalofríos, esa sacudida para calentarse, y se murieron, se los llevó el mundo. Mientras que a los hijos de Dios algo empezó a atormentarlos, a crear una necesidad de la palabra, a buscarla porque algo estaba sucediendo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Muchos comenzaron a escudriñar la escritura, a buscar predicación de la palabra, y yo creo que por eso mucha gente encontró este mensaje desde otros países. Muchos comenzaron a orar, ¿sí? a tratar de rendirse para mantenerse caliente. O sea, algo tiene que hacer uno para calentarse. Entonces yo estaba en ese puesto frío, y como yo no supe que el puesto era frío, me tocó allá una eventualidad a cubrir un puesto. Del frío que estaba haciendo, el cuerpo empezó, y yo empecé así a encogerme para mantenerme el calor, pero de todos modos no se podía. Lo único que había era una cafetera, pero yo no había llevado ni café ni nada para el calor. Entonces lo que me tocó hacer fue echarle agua toda la noche a esa cafetera y calentarla y estar tomando agua caliente para que me ayudara a sacar el frío. Mira, entonces nosotros necesitamos estar tomando algo caliente espiritualmente. Necesitamos estar bajo la sombra de la palabra para que ella nos caliente todo el tiempo. Y mira, entonces póngale que acá, el Señor Jesucristo dijo que toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, que hay un reino, aquí hay un cultivo espiritual de simientes de Dios, pero aquellas que estaban infiltradas están siendo sacadas, y las otras están creciendo, están madurando. Entonces, Él también les dio serpientes, generación de víboras. ¿A qué se refería el Señor? Cuando él habla de generación de víboras, generación significa descendencia, significa hijos, significa prole, significa simiente. Entonces les llamó simientes de la serpiente, hijos de la serpiente. ¿Y por qué no pudieron ellos escuchar la palabra? Vamos a mirar acá. Dice así: naturalmente. Yo creo que hasta aquí se ha dado cuenta que siempre yo trato de tomar lo natural para llevarlo a lo espiritual. Las serpientes son animales de sangre fría, es decir, ellas no se calientan por sí mismas, como nosotros, que el cuerpo, si se está enfriando, él se calienta, produce calor. Pero las serpientes no, ellas, para poder calentarse, ¿qué tienen que hacer? Tienen que salir al sol, estarse un rato en el sol, para poder que el cuerpo se caliente. Y lo mismo con lo que son animales reptiles, cocodrilos, caimanes y cosas así. Entonces, siendo animales de sangre fría, necesitan acercarse al calor. Por eso mucha gente en lugares así, que la noche es muy fría, encuentran que hay una serpiente debajo del carro, porque el calor está en el carro. El motor caliente queda ahí por un buen rato caliente, y las serpientes quedan ahí absorbiendo ese calor, se meten debajo. Eso es lo que muchos hijos del diablo, religiosos, incrédulos, han estado haciendo acá, o han estado haciendo en el ministerio. Son fríos, pero cuando
necesitan calor, se arriman a algo caliente y empiezan a calentar, pero empiezan a echar veneno para allí y para allá. Entonces, no producen calor por sí mismos. Y dice entonces aquí, ¿qué pasa? Ellas no producen calor, pero ellas ven el calor. Fíjense en esto, que una serpiente es diferente a nosotros. Nosotros vemos los cuerpos físicos, ya sea frío o caliente, por razón de la luz. La luz rebota en el cuerpo y pega a nuestros ojos y en el cuerpo se descifra, así en los ojos. Usted ya entenderá eso. En cambio la serpiente, ellas se guían por el calor. O sea, ellos tienen un sensor de calor que por donde van persiguiendo los objetos calientes, y cuando van a cazar, a matar un animal, lo que hacen es guiarse porque el animal está emitiendo señales de calor, y lo que se llama sensor infrarrojo en la serpiente lo persigue. Entonces mire, mucha gente que se infiltra acá, y eso me trae a la mente una frase que ya se la digo, mucha gente se infiltra y ¿qué es lo que hace? Persiguiendo el calor, no puede calentarse o se calienta por un tiempo, pero empieza a inyectar veneno. ¿Sí, mira? Porque la serpiente natural persigue al animal que produce calor para alimentarse de él, matándolo. Y es lo mismo que hacen los hijos del diablo, los religiosos, persiguen a los hijos de Dios porque hay una palabra allí viva, hay un calor espiritual vivo y quieren apagarlo. Yo sé que usted entiende eso. Entonces, hay una frase que dijo para un psiquiatra, no recuerdo ni su nombre, que dice que las almas más oscuras no son aquellas que se van al abismo del infierno, sino más bien aquellas que salen del abismo del infierno y se mezclan entre nosotros. Fíjense que eso tiene mucho sentido, porque el abismo del infierno, y el profeta, es la denominación. Entonces mucha gente sale de la denominación y se mezcla entre nosotros, pero son más oscuras aunque las otras, porque las otras son visibles, en cambio estas son invisibles. Y mira, hasta que el Señor Jesucristo las pone de manifiesto, hasta que la palabra las manifiesta. Entonces se mezclan entre nosotros para causar daño, para causar muerte. Ese es el trabajo del diablo y el trabajo de los hijos del diablo. Pero nosotros tenemos una ventaja, y es que tenemos una señal de aviso. Yo creo que usted, cuando usted siente que no está teniendo como una comunión, que no está encendido, usted como que algo lo va molestando y lo incomoda, mostrándole a usted una necesidad de un clamor, mostrándole una necesidad de escuchar la palabra. ¿Eso qué es? Eso es su ser interior dándole señales de que tiene que hacer algo para calentarse. Entonces, ahora, las serpientes tampoco tienen oído. Usted fija cómo viene el sonido viene por medio de ondas, donde en el oído, ya sea animal o de los seres humanos, pasa por un proceso en el oído y va a llegar al cerebro y nos muestra que hay un cuerpo emitiendo ruido en alguna parte. Mientras que la serpiente no, ellas como perciben el ruido, no lo perciben como sonido, sino como ondas, o sea, como movimiento. Recuerda que cuando el sonido llega a un cuerpo, pega en el cuerpo y se transmite en una vibración, ¿cierto? Entonces, es como cuando usted está sentado en su casa y pasa un carro muy pesado, hay una vibración que le muestra a usted que pasó un carro. Entonces, ellas no tienen ese oído espiritual. Sí, mira, estamos hablando de la natural, la espiritual es lo mismo, no tienen oído espiritual, pero pueden ver el calor. Cuando hay un avivamiento, allí se amontonan, pero no pueden oír, porque no tienen oído. Entonces, dice, eso fue lo que causó el fuego del Espíritu Santo traído a través del profeta. Se amontonó mucha gente por causa del calor, del avivamiento que había. Y entre esos muchos se amontonaron muchos religiosos simientes de la serpiente, serpientes en sí mismos que no tenían oído para oír, pero estaban persiguiendo el avivamiento, el calor. Y usted se da cuenta de que el Señor mismo les dijo a ellos que ellos perseguían las señales, perseguían el alimento que Él les daba, pero no querían oír la palabra. Entonces mucha gente quiere buscar a Dios por el beneficio físico o material. Entonces, para continuar, póngale claro esto. Cuando vino el profeta hubo un avivamiento tremendo,
Pero cuando el Espíritu Santo se llevó al profeta, dejó de suministrar ese fuego que estaba dando. Y aquellas serpientes empezaron a dispersarse, empezaron a tomarse en el control. ¿Sí, mira? Empezaron a tomar el control y a apagar el fuego. Entonces, ¿qué ocasionó eso? Piense usted, ¿qué ocasionó eso? Que los hijos de ellos salieran y ellos empezaron a reunirse entre los que tenían las cosas en común. Dice aquí, ¿qué hizo Dios? Dejó de suministrar fuego y las serpientes se fueron. Pero la novia empezó a tener escalofríos, lo que hemos estado hablando, lo que se representa en un clamor por un avivamiento y se repite como un ciclo. Fíjense allá que cuando la gente empezó a notar que ya la palabra no estaba cayendo fresca, empezó a clamar, empezó a haber un gemido interno por ese avivamiento, porque veían que el denominacionalismo estaba tomando control. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Empezó a traer el fuego de otra manera, o no de otra manera, sino por medio de otro instrumento que ya no era el profeta, sino el ministerio que el profeta restauró por medio de la palabra, o Dios a través del profeta restauró. Entonces, aquellas serpientes no resistieron eso y se fueron. ¿Y por qué se fueron? Porque ya no había fuego y el fuego empezó a caer en otros lados. Empezó a caer allí, empezó a caer allá, cayó a Venezuela, cayó a Colombia, cayó a varias partes del mundo y empezaron a encenderse pequeños avivamientos. Pero el cuerpo de Cristo sigue siendo unido, porque lo que predica el Espíritu Santo aquí, lo predica en otras ciudades porque es el mismo Espíritu y trae la misma revelación a su pueblo. Entonces dice, la niña empezó a tener escalofríos y empezó a clamar por un avivamiento. Y el avivamiento, por supuesto, tenía que llegar porque el profeta mismo lo dijo, que cuando la novia empieza a clamar por un avivamiento es porque ya el avivamiento está preparado y es Dios esperando a que el pueblo se disponga a recibirlo. Por eso, si usted quiere participar en el rapto, tiene que disponerse a recibirlo. El rapto es una revelación, el rapto es un sello. Acuérdense que, como les puse el ejemplo, aquí cuando comencé de la destrucción de Jerusalén, ¿cómo fue librada esa gente? Por medio de la advertencia. Fueron sellados con una revelación que los libró de la muerte. Voy a leer aquí en el mensaje, en una exposición de las 7 edades de la iglesia, la edad de Éfeso, en el párrafo 147. Voy a leer ahí, no lo voy a leer, voy a leer una parte nomás. Dice, Satanás ha sabido esto todo el tiempo. Él también quiere morar en el hombre, así como lo hace Dios. Pero Dios ha reservado para sí mismo aquel derecho. Satanás no lo puede hacer. Mire, yo le quiero llamar la atención a esto. Quizás a usted le va a sonar extraño esto, pero los únicos hombres que hay son aquellos donde Dios habita. Porque ¿qué es un hombre? Un hombre es un ser hecho a la imagen de Dios. Es un ser que tiene la imagen de Dios. Entonces, es aquel en el que Dios puede habitar y el diablo no. Aquí lo dice el mensaje. Dios tiene ese derecho para sí mismo únicamente. El diablo no lo tiene. Satanás no lo puede hacer. Solo Dios apareció en carne humana. Satanás nunca pudo y nunca podrá hacerlo. Él no tiene poderes creativos. Entonces fíjese ahí. Los únicos hombres que hay son los que están hechos a imagen de Dios. Los otros son serpientes. Son linaje de la serpiente. Ahorita físicamente venimos de la misma raíz porque hubo una mezcla de las simientes naturales. Pero la espiritual no se mezcla. Por eso es necesario el nuevo nacimiento. Entonces, la única manera como Satanás podía lograr lo que deseaba era entrar en la serpiente en el Edén. Entonces fíjense en esto. ¿Cómo hizo Dios para entrar en el hombre? Creando al hombre para habitar allí. Y Satanás, como no podía crear, él buscó el ser que se parecía más al hombre, cuya sangre se podía mezclar con el del hombre para introducir su raza, no por creación, sino por reproducción natural. Y empezaron a salir hombres híbridos, que no eran hombres, sino serpientes. Entonces, dice ahí,
así como, como entró por medio de los espíritus inmundos en los puercos de Gadara. Dios no habita en animales, ¿sí? Mira, Satanás es el único que habita en animales y las serpientes son bestias. La escritura dice que la serpiente es la más astuta de todos los animales. Por lo tanto, los únicos hombres que hay son donde Dios habita. Bueno, yo creo que hasta ahí está claro. En el mensaje, aquí mismo en el libro, La Edad de Pérgamo, en el párrafo 55, termina diciendo: así que cuando un hombre nacido y lleno del Espíritu recibe esa palabra en fe en su corazón y la pone sobre sus labios, pues eso es igual a como si hablara la deidad. Mire, porque ya no es usted, ya es el Espíritu Santo hablando en usted. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo y yo recibo esa palabra y yo la estoy viviendo, lo que yo suelte, eso tiene que acontecer, porque ya no soy yo. Es el Espíritu Santo el que me lleva a hacerlo. Ahí sí sale una palabra viva. Y nosotros somos creadores por excelencia, aún desde antes de que recibiéramos el Espíritu Santo. Sí, por eso la escritura dice que el hombre comerá el fruto de sus labios o de su boca, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, ¿qué sucedió? No éramos conscientes de que podíamos crear. Pero cuando vino el Espíritu Santo nos ha venido llevando en un proceso de crecimiento para darnos cuenta quiénes somos. Entonces es como si hablara Dios mismo, porque dice que ya no son dos, sino que serán uno solo. ¿Sí? Dice segunda de Corintios, o primera, creo que segunda de Corintios 3:16 o 7, no recuerdo. Dice que cuando un espíritu se une con Cristo, es un solo espíritu con Él. Bueno, yo creo que hasta ahí está claro. Ya casi vamos a terminar, hermanos, les ruego paciencia. Entonces dice, la palabra revelada es la que nos sella, preparándonos para lo que viene. Así como ellos allá los preparó, así a través de las edades la palabra profética anunciaba lo que iba a acontecer, y cuando los hijos de Dios apercibidos podían ver el cumplimiento de eso que pasó, entonces ellos escapaban del peligro. Y hoy el Señor nos ha dado una serie de advertencias. Y yo quisiera leer aquí algunas de las cosas que el Señor, ha anunciado por medio de su palabra para advertirnos y sellarnos para ser salvos de la ira, de la gran tribulación y todas estas cosas que tienen que venir sobre la tierra. En el mensaje a Tiatira, una exposición de las 7 edades de la iglesia, estoy tomándolo de allí. La edad de Tiatira, en el párrafo 40, dice el Señor: aquí quiero dar una advertencia. La Biblia dice tocante a los últimos días que por la abundancia de iniquidad el amor de muchos se enfriaría o se resfriará. En la edad de la Odisea, o sea, la última edad, vuelvo y reitero, la última, no hay más edades, solamente fueron 7 y la séptima termina con el rapto. Aquí lo dice el mensaje para que usted lo corrobore. Entonces, mire, en la edad de la Odisea, o sea, la última edad, el amor a sí mismo y el amor a las cosas materiales, fíjense que eso es una cosa tremenda. El amor a las cosas materiales ocupará el lugar del verdadero amor de Dios. El amor a mí mismo, el amor a complacerme, a cumplir mis deseos. El amor a las cosas materiales, que yo quiero esto, que yo quiero aquello, y quiero tener y tener y tener. Eso se me convierte en un ídolo, y yo mi trabajo, mi tiempo lo dedico a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que me va a enfriar el amor que tengo. Entonces dice, ocupará el lugar del amor de Dios, sustituirá el amor a Dios por el amor hacia otras cosas. Dice, nos es necesario guardarnos del poder del pecado en estos últimos días. Fíjense muy bien en eso. ¿Cuál es el poder del pecado? Es el poder de la seducción, es el poder de la atracción, el poder donde las mujeres son muy atractivas, el poder donde las cosas materiales son muy atractivas, y uno ve que alguien prospera y uno dice, pero yo soy hijo de Dios, yo también quiero, pero no es como yo quiero, no como Dios quiere. El Señor dijo que no vemos las cosas del mundo. Entonces, muchos se están endureciendo porque no se han dado cuenta del efecto de este espíritu del último día. O sea, esas cosas, ese enfriamiento es porque hay un espíritu influenciando desde la gente, desde la televisión, desde las redes sociales,
desde el mundo y desde la propia mente que viene a seducirnos a esas cosas. Ese es el efecto que trae ese espíritu. Ya no es una persecución material para darle muerte, sino que es una persecución espiritual. Y como este cuerpo es tan fácil de seducir porque él quiere estar cómodo, él quiere estar descansando placenteramente, disfrutando de las cosas, entonces es muy fácil de seducir. Pero tenemos que darnos cuenta, dice aquí, del efecto de ese espíritu. Es tiempo de acercarnos a Dios y dejarlo que llene nuestras vidas con su amor. Recuerden que su amor es la revelación de su palabra, porque cuando la palabra se le es revelada, usted quiere vivirla. Y dijo el Señor: si me amáis, guardad mi palabra. Entonces, y dejarlo en nuestras vidas con su amor, de otra manera sentiremos la frialdad de la iglesia del último día y rechazaremos la verdad de Dios, lo único que nos puede salvar. Qué cosa más tremenda. Bueno, eso es una advertencia, ¿no? Con eso nos está dando el Espíritu Santo una advertencia, como se las dio a ellos allá. Y yo creo que si usted lo puede recibir, eso es un sello que lo va a guardar a usted de las cosas del mundo. Va a leer aquí otra cosa que el Espíritu Santo anuncia a través del profeta. En el mensaje, o en la edad de Filadelfia, en el párrafo 123 y 124 dice, hablando de la apretura que se avecina, dice: a medida que esta apretura aumenta y aumentará, será más difícil resistirla porque al resistirla uno pierde sus privilegios. ¿Cuáles privilegios? Yo tengo derecho de trabajar, yo tengo derecho de comer, yo tengo derecho de comprar, de vender, yo tengo derecho de hacer muchas cosas, yo tengo derecho de ver televisión, yo tengo derecho de acosarme cómodamente, pero va a llegar el momento donde para usted conservar esos privilegios tiene que aceptar elegir un lado. Entonces dice así: entonces muchos serán tentados a irse con la corriente, porque creerán que es más fácil, que es de más beneficio servir a Dios públicamente en la armazón de esta gran organización que no servir a Dios de ninguna manera públicamente. Pero ellos están en error. Al creer la mentira del diablo, uno sirve a Satanás aunque le quiera llamar Jehová. Pero los escogidos no serán engañados. ¿Por qué no serán engañados? Pregúntale a usted. Porque ya tenemos un aviso, una advertencia que nos sella con una revelación para no dejarlos llevar con la corriente. Además, los escogidos no solamente serán guardados, pero a medida que este movimiento llega a ser la imagen edificada a la bestia, los santos habrán subido en el rapto. Qué cosa más maravillosa. O sea, a medida que esto aprieta y aprieta, va a llegar a un punto donde hay tanta incomodidad del pueblo viviendo aquí en esta tierra, bajo estas cosas de este mundo, que simplemente hay un clamor: queremos salir de aquí. Y se necesita que en usted y que en mí haya ese deseo de ya no participar ni vivir conforme al mundo, para que haya ese clamor. Pero mientras estemos amañados, mientras estemos acomodados a las cosas del mundo, ¿qué va a pasar? No vamos a poder pasar a ninguna parte. Entonces, ya casi termino. Aquí mismo en el libro, un resumen de las edades, en el párrafo 49 y 50. Estamos leyendo lo que el Espíritu Santo nos dejó como advertencia. Dice: ¿ha notado usted que en el tiempo de la cosecha hay una aceleración de la madurez y a la vez un estancamiento en el crecimiento hasta que no se nota el crecimiento? Dale que va esto. No es crecer en números, mira, hay una aceleración en la madurez. Y fíjense en esto, que la madurez se produce en un árbol cuando el fruto está más cerca de la luz del sol, o sea, en la copa arriba. Hoy el Espíritu Santo está aquí, el Señor Jesucristo, y como estamos cerca recibiendo esa palabra, eso es lo que nos está trayendo una madurez. Pero en cuanto a números, hay un estancamiento, ya no hay crecimiento. Esa es la señal de que estamos en el fin, estamos en el tiempo de la cosecha, de la recogida. Y dice: ¿y qué de la vid verdadera? ¿Está creciendo? ¿Dónde están aquellas enormes cantidades de gente que siguen viniendo a los avivamientos y responden a la invitación? ¿Dónde están? No están.
¿Por qué? Porque tiene que cumplirse la palabra. Y más, el profeta dijo, creo que en el mensaje de la puerta estrecha, él dijo que, hablando del tabernáculo allá, dijo que si él sacaba a la gente de cada ciudad, de la ciudad de Jeffersonville solamente iban a quedar unos 12, porque el resto de alrededor de 400 personas que asistían venían de otras ciudades. Entonces, cuando usted se pone a pensar en esto, no es que haya una multitud, sí hay una multitud, pero está dispersada en las naciones. No es esta edad semejante al día en que no entró en el arca y se cerró la puerta, pero Dios conservó el juicio por 7 días. O sea, Dios esperó otros 7 días para traer el diluvio. Fíjense en eso, ya la gracia salvadora, aunque está, la gente no la puede recibir, porque la gracia es para salvar a los salvables. Y francamente creemos que los salvables ya entraron al reino, ya están sellados para la salvación. Entonces, estamos esperando a que vengan los juicios. Pero no se preocupe, que si vienen los juicios ya estamos dentro del arca. Dice entonces acá, dice, sin embargo, es el tiempo de la cosecha, entonces tienen que llegar a la escena en esta edad aquellos quienes traerán el trigo y la cizaña a la madurez. ¿Quién traerá el trigo a la madurez? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, es el que comenzó la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo la va a perfeccionar? Por medio del ministerio. Digo que el ministerio de Efesios 4, siempre tenemos que llegar a eso porque es el mensaje de la obra. Digo que el ministerio estaba puesto para perfeccionar a los santos, que es lo mismo que madurarlos. La cizaña se está madurando con gran rapidez bajo maestros corruptos, quienes apartan a la gente de la palabra. Pero el trigo tiene que madurar, y a él, el trigo, Dios está mandando el profeta mensajero con el ministerio vindicado para que sea aceptado por los escogidos. Gloria a Dios, nosotros lo podemos aceptar no solamente como un hombre que vino, sino que aceptamos el mensaje de ese hombre que vino. Porque mucha gente se quedó con el profeta y mirándolo a él, pero el profeta nos señaló a otra cosa, que ya lo hemos hablado mucho. Ellos le escucharán, si se fija usted eso, escuchar es poner atención. Ellos le pondrán atención a lo que él dice. Así como la primera iglesia escuchó a Pablo, y madurarán en la palabra hasta llegar a ser la novia de la palabra, y las poderosas obras serán halladas en ellos. No hay manera de quitarlo. Mucha gente dice que es un profeta, que es un octavo, que precursor del hermano Abraham. Hermano Abraham está aquí, lo está diciendo. Ellos, la novia, son los que van a produciremos las obras de Dios. Y ya para ir terminando de leer otros párrafos acá, en mensaje a Pérgamo, o la edad de Pérgamo, en el párrafo 62, eso es otra de las cosas que el Señor nos avisó que iban a acontecer. Pérgamo, párrafo 62, vamos a ver hasta dónde lo leemos. Tengo apuntados aquí varios párrafos, pero creo que el tiempo ya se nos está acabando. Dice entonces allí, de un grupo pequeño de la verdadera novia de la palabra, Dios presentará a Cristo una novia amada. Ella es una virgen de su palabra. Es una virgen porque no conoce credo ni dogma hecho por el hombre. Por y a través de los miembros de la novia, voy a repetirlo, por y a través de los miembros de la novia, o sea, nosotros, será cumplido todo lo prometido por Dios que habría de ser manifestado en la Virgen. Recuerden que en la Virgen María fue prometido que a través de ella vendría la simiente de Cristo, el Señor Jesucristo. Así, a través de la novia Virgen de hoy, será manifestado Cristo otra vez. La palabra de promesa vino a la Virgen María, y esa palabra prometida era Él mismo. ¿Qué es la palabra hoy? ¿Qué es lo que nos sella hoy? Es la palabra revelada, que es Él mismo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo como un sello? Es la palabra que le da a usted la revelación para que no sea engañado y sepa dónde está parado. Dice, Dios fue manifestado, Él mismo Él mismo actuó en ese tiempo
y cumplió su propia palabra de promesa en la Virgen. Voy a saltarme aquí al párrafo 64. Dice: los miembros de la novia virgen le amarán y tendrán sus potenciales, porque Él es su cabeza y todo poder le pertenece a Él. Ellos están sujetos a Él, así como los miembros de nuestros cuerpos están sujetos a nuestra cabeza. Note la armonía entre el Padre y el Hijo. Jesús nunca hizo nada sin que primeramente le fuese mostrado al Padre. Esta armonía ahora habría de existir entre la novia y el novio. Él enseña a ella su palabra de vida, la cual ella recibe y nunca la duda. Así que nada le puede dañar, ni a una muerte, porque si la simiente fuera sembrada, el agua la hará levantar de nuevo. Bueno, voy a parar ahí. Eso está en la edad de Pérgamo, del párrafo 62 en adelante, que es la promesa de Dios para hoy, mostrándonos la posición de la novia hoy. Voy a leer aquí los últimos dos párrafos para ir terminando. En la visión de Patmos, que es el mismo libro, en el párrafo 71. Yo quiero que usted le ponga mucha atención a esto. Párrafo 71 dice: allí está, cuando Él venga, Cristo, aquella palabra vendrá en contra de toda nación y todo hombre. Recuerden que la palabra y todo lo que había de ser cumplido en Cristo tiene que ser cumplido en la novia, lo acabamos de leer. Ninguno podrá pararse en contra de ella. Revelará lo que hay en cada corazón, así como lo hizo con Natanael. Ella es la palabra y la palabra es la novia, lo mismo. La palabra de Dios mostrará quién hizo la voluntad de Dios y quién no. Ahí está el rapto. El rapto es para aquellos que hicieron la voluntad de Dios. Dará a conocer las obras secretas de cada hombre y por qué las hizo. Separará. En el párrafo 71 dice: pero todos serán juzgados por esa palabra. Nadie se escapará. Aquellos que oyeron y no quisieron poner atención serán juzgados por lo que oyeron y por los que le hablaron. Aquellos que confiaron y dijeron que la creían, pero no la vivieron, también serán juzgados. Yo la creo, yo sé que eso es verdad, pero si no la vive, también será juzgado. Todo secreto saldrá a la luz y será publicado desde los terrados. Entonces sí entenderemos la historia de todas las edades, no quedará ni un solo misterio. Gloria al Señor. Entonces fíjense en esto, hermano y hermana que escuchan, que el sello de Dios hoy es la revelación de su palabra, que nos muestra quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, que nos advierte lo que está por venir, de esta edad fría y formal, que con sus vientos fríos están enfriando a la gente. Pero aquellos que son hijos de Dios tienen ese algo por dentro que les produce esa necesidad de la palabra. Por eso es que no podemos escapar del rapto. Si somos de la novia, es inevitable que nos vayamos. Pero si no, es inevitable que no nos vayamos. Vamos a hablar hasta ahí, hermanos. Yo espero que lo hayan entendido, esté suficientemente claro. Y vamos a hablar para terminar. Padre Celestial, amoroso Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos la inspiración, Señor, que yo creo que tu pueblo va a recibir, Padre. Bendícelos, Señor, a cada uno. Ayúdalos a mantenerse firmes, encendidos como antorchas que ardan, Señor, como luces en esta oscuridad del mundo, Padre. Y guárdanos a todos de todo mal, Señor. Tu palabra siga cayendo en revelación y bendice a cada pastor, cada ministro que tiene esta palabra y se para fiel con ella, Señor. No para agradarse a sí mismo, no para agradar a la gente, sino para mostrar a un Dios vivo y real, Padre, por medio de su palabra. Gracias te doy en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.